Ahora la primera ponencia la va a impartir nuestro compañero Luis Francisco Sánchez Cáceres. Él es actualmente abogado, doctorando en Derecho con máster internacional y representante en España de International Human Rights Foundation. Y bueno, la verdad que merece la pena escucharle porque tiene mucho que aportar y mucho que decir. Adelante. Muchísimas gracias. Antes de nada, en nombre de International Human Rights Foundation, de su presidenta, María Claudia Cambi, de su secretario, Jaume Durgell, y de todas aquellas personas que formamos parte de la Fundación Internacional de Derechos Humanos, de International Human Rights Foundation, quisiéramos agradecer al COPAU por el desarrollo de este tipo de actividades que entendemos que son sumamente necesarias, no solamente en el mes propio del orgullo, sino continuamente. A fin de cuentas, hoy sí es verdad que estamos en una jornada de reivindicación, de celebración, pero estamos en una carrera continua, una carrera constante. Y sí es verdad que, aunque en estos meses son los meses de mayor visibilidad, pero estamos en un continuo combate en contra de la violencia, el odio y la discriminación que, por desgracia, están en todas aquellas partes de nuestra sociedad. Lo comentaba con Javier hace escasas 48 horas en un congreso aquí en Torremolinos, el Congreso Internacional LGTB de Andalucía, que aproveché para terminar de cerrar los datos, y al menos en la provincia de donde yo provengo, de Jaén, pues tenemos 56 casos registrados de agresiones a personas del colectivo, de las cuales solamente 2 han interpuesto denuncia, con lo cual tenemos un 96,62% de infradenuncia solo en mi provincia, en donde tenemos un proyecto abierto, aunque recogemos y monitorizamos casos de cualquier parte del territorio nacional. Pero en ese proyecto específico tenemos esos datos que no habrá en otras provincias con mucha mayor población o en el resto, que obviamente no llegamos a monitorizar por completo. Pero sí es cierto que en estas fechas donde pedimos datos adicionales, donde necesitamos poner en valor la lucha en contra de la violencia, el odio y la discriminación, es necesario que este tipo de actividades se difundan en todo lo posible, en lo presencial y también en lo virtual, para lanzar un mensaje que está directamente relacionado con la defensa y la protección de los derechos humanos y también de la dignidad humana inviolable de toda persona, sea quien sea, piense como piense y, por supuesto, ame a quien ame. En algunos foros siempre he dicho que amar también es un derecho humano, entre otras cosas porque no hay sentimiento más maravilloso que el amor hacia la persona que tienes a tu lado, o hacia uno mismo o hacia una misma. Dicho esto, muchísimas gracias. Podéis intervenir o interrumpir cuando queráis. Lo que yo voy a explicar aquí está básicamente contenido en este documento que tenéis presente. Este documento es la Declaración Universal de Derechos Humanos, un texto que tiene más de 75 años y que no ha variado ni una sola coma. Se puede decir la gran constitución de la humanidad. No tiene una vigencia como tal, no rige como tal, se considera que es lo que se dice derecho blando, soft law, pero su capacidad interpretativa para todo nuestro ordenamiento jurídico, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel autonómico, por supuesto a nivel europeo, es incuestionable. De hecho, yo personalmente lo defiendo siempre. Si en algún momento nos falla la humanidad en su conjunto, al menos que documentos como este estén presentes para recordarnos hacia dónde tenemos que seguir remando, por muy mal que se pongan las cosas. Pero sí es cierto que todo lo que vamos a hablar aquí está directamente relacionado con este documento que pertenece a todas las personas sin distinción. Antes también quisiera hacer una pequeña mención a Francisco Javier López Franco, que hace unas semanas falleció. Él fue el impulsor de las normas LGTBI de la Junta de Andalucía y con independencia del cambio del signo político, su calidad humana era todo. Aquellas personas que tuvimos oportunidad de conocerle saben mucho de su labor, de su reivindicación, de su defensa a ultranza de la dignidad de toda persona, del derecho a amar sin ninguna clase de discriminación, y allá donde esté, pues en ese lugar más allá del arco iris, pues Javi, pues que nos siga iluminando con su luz. Dicho esto, vamos a empezar con unos primeros referentes.
Unos primeros referentes que también podemos incluir otro que recientemente ha tenido lugar con motivo de los campeonatos europeos, esa situación que se ha dado con el campeón de natación artística, que ha sufrido muchísimos insultos a través de las redes sociales, por parte de aquellas personas que consideran que solamente puede haber una forma de masculinidad. Y también tenemos este referente que es el vencedor del último festival de Eurovisión, que se ha reconocido a sí mismo como una persona no binaria. Es decir, si ya de por sí se entiende que el certamen de Eurovisión es un certamen que es claramente visible, pues es la primera vez que gana este certamen pues una persona que se reconoce a sí mismo como no binaria. Yo soy un poco friki de la astronomía. Javier me conoce bastante y como, claro, soy bajito, un peludete y un poco así recioto, pues soy un Ewok de la luna de Endor, por así decirlo. Y entonces sí es verdad que yo siempre cuando estoy en los centros educativos siempre pongo este ejemplo a los chavales. Da igual el color que haya dentro de vosotros, uno o varios o todos a la vez. Todos somos estrellas y todos tenemos nuestra propia luz, que nadie os la pague nunca. Sobre todo si lo que hacéis es brillar desde el amor y por amor. Eso es algo que siempre se lo digo a muchos chicos y chicas en los centros educativos. Hoy por la mañana en Jaén, en otra ponencia, lo he expresado. Y también le pongo este ejemplo. Yo siempre le digo siempre les comento que si pusiéramos todo el entramado de derechos humanos, toda la Declaración Universal y lo transformáramos en un sistema solar, ¿qué derecho pondríamos en el centro del sistema solar? Mucha gente me dice el derecho a la vida, y yo digo que, claro, tiene razón, pero yo soy abogado penalista y sí tengo que actuar en legítima defensa. El derecho a la libertad de expresión, sí, es cierto, la libertad de expresión es un derecho extremadamente importante, pero ¿qué pasa si entramos dentro del discurso de odio? La libertad religiosa, por supuesto, porque está directamente vinculada con nuestra conciencia personal, pero ahí sí nos encontramos en situaciones de una secta destructiva. Y entonces, hablando con los chicos, sobre todo esta mañana también, en una charla parecida donde ha salido también a colación por la diversidad, aunque era de memoria histórica y democrática que hoy se celebra el Día Andaluz, sí les he aclarado que yo como penalista, cuando estaba en la carrera, a mí siempre me decían que no existen los derechos absolutos. Y yo siempre estuve en desacuerdo. Sí hay un derecho que es completamente absoluto, y es este. El derecho a no ser humillado ni torturado, jamás, bajo ninguna circunstancia. Y cuando estamos hablando de discriminación, odio, violencia por LGTBI-fobia, o por cualquier otra causa, aunque nos estamos centrando en estos momentos en la lucha contra los delitos de odio por LGTBI-fobia, este artículo es verdaderamente importante. No es el principal, no es el número uno, el artículo número 1 de la Declaración, que establece que todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad y en derechos. No es el artículo 1, es el artículo 5, pero sí es un derecho absoluto. Porque si incluso cuando pensamos un poco en el artículo 1, vemos que cuando el artículo 1 dice todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, está poniendo la dignidad de la persona primero, porque es la fuente. Esa característica que nos hace a todas las personas, seamos quienes seamos, ser reconocidas como tales y por tanto merecedoras de la misma consideración, del mismo respeto y titular de todos los derechos que pueda tener cualquier otra persona en el mundo. No es el artículo que encabeza el texto de la declaración, pero sí es el más importante. Entre otras cosas, porque cuando estamos hablando de LGTBI-fobia o de racismo, xenofobia, violencia sobre las mujeres, estamos hablando per se de un acto de humillación y de tortura. Porque se desposee a la persona que sufre la LGTBI-fobia de su condición de persona. Se le arranca esa condición de ser mi igual. Se la destruye por completo. Ese, por así decirlo, nuestro suelo común. Si cae mi suelo, cae el vuestro, cae el de todos. Por eso este es el hecho más importante, aunque no encabece la declaración, pero sí es el más importante, porque es el único que sí es un derecho, que es verdaderamente absoluto, a que nadie jamás, bajo ninguna circunstancia, nos destruya nuestra dignidad como seres humanos. Esta es una de las lecciones que siempre pido a los chavales en los centros educativos, que se guarden dentro de sí. Entre otras cosas, porque como he dicho antes, en nuestro suelo todas las personas tenemos exactamente la misma dignidad, que es lo que nos identifica como seres humanos. Y en el contexto actual ya sabemos cuál es la situación. En más de 70 países todavía sigue siendo un delito. Se nos sigue considerando como personas susceptibles de ser encarceladas, criminalizadas y perseguidas.
algunas de ellas con penas de prisión de 20-25 años y también con pena de muerte. Particularmente quisiera hacer mención a los últimos casos particularmente recientes en Ruanda, con la aprobación de esa nefasta ley. Ya tuvo un conato hace unos cuantos años, pero finalmente se consiguió aprobar y es una de las peores leyes a nivel internacional, junto con las que no podemos encontrar en países como Irán y Afganistán. Sí quería hacer una pequeña mención, y esto también es una dedicatoria personal, a nuestro compañero de International Human Rights Foundation en Turquía, que en estos momentos está en prisión acusado de terrorismo precisamente por defender los derechos inalienables de todas las personas. Las telenovelas son maravillosas, los implantes de pelo también, pero nuestro compañero de entidad está en la cárcel en Turquía acusado por terrorismo justamente por defender los derechos de todas las personas a la libertad, a la igualdad y también el derecho a amar. Quisiera decirlo, y si alguien me ve a través de la red virtual, pues que sepan que esa es la realidad de un maravilloso país, pero que también tiene esa otra contrapartida. Y al mismo tiempo tenemos un conjunto de países que sí aprobaron en su momento una declaración del año 2011 sobre los derechos del colectivo LGTBI. Y por supuesto, si nos fijamos, guarda una perfecta casi correlación con la situación de criminalización y persecución, junto con aquellos países que decidieron en su momento pues no firmar esa declaración. Y a nivel nacional tenemos un mapa un poco heterogéneo. Tenemos varias comunidades autónomas, Madrid, aunque ha derogado total o parcialmente, aunque se ha recurrido por parte de Defensor del Pueblo esa derogación, Aragón, Valencia y Andalucía, donde existen cuerpos normativos completos, tanto de ley trans como de ley LGTBI, en Galicia, Extremadura, todas las comunidades que están en rojo solamente existe una ley LGTBI, en País Vasco y Rioja solamente una ley trans, y en el resto de comunidades autónomas no hay una ley específica, aunque en todo caso está la ley a nivel estatal y por supuesto aquellas disposiciones del Código Penal que después si disponemos un pequeño turno de preguntas pues podemos entrar a valorar algunas cuestiones ya más prácticas de la ley, pero primero me gustaría dar esta visión en su conjunto. Referentes hemos tenido siempre. Algunos de ellos son particularmente conocidos. Quizá el último gran referente es Jenny Hermoso, ganadora del Mundial de Fútbol Femenino, que es uno de los grandes referentes, pero tenemos muchos otros: Víctor Gutiérrez, Carla Antonelli, Pablo Lorán, Felipe Sicilia, de mi tierra, Yedet. Es decir, tenemos muchísimos referentes que podrán sumar más o menos a la causa del colectivo en su ideario personal, pero están ahí, son visibles y tienen exactamente los mismos derechos y la misma dignidad que cualquier otra persona en el mundo. A título personal podemos estar de acuerdo o no con alguna de sus manifestaciones, pero son ejemplos visibles de la diversidad que está presente en nuestra sociedad, por mucho que haya personas que intenten erradicar esa diversidad. Y al mismo tiempo, es algo que tenemos que seguir trabajando. Lo que yo explico no es nada que sea ajeno, está en nuestra propia Constitución. Yo siempre se lo digo a los chavales, yo no os digo nada que no sea susceptible de ser considerado como vuestra primera lección de derecho constitucional. Tal cual. Justamente cuando lo mencionamos en nuestra norma fundamental, en el artículo 10, que reconoce que respetar, nuevamente lo pone al principio, la dignidad y los derechos de todas las personas es la base de nuestra convivencia. Y por eso todas nuestras leyes que regulan derechos fundamentales están inspiradas en la Declaración Universal y en todos los textos que España ha suscrito. No lo digo yo, lo dice nuestra propia Constitución, que también ha cumplido 45 años hace unos meses, en diciembre. Esto es derecho constitucional puro y duro, y reconoce el valor interpretativo de la Declaración Universal, y reconoce, por tanto, ese derecho absoluto a que nadie sea humillado ni torturado bajo ninguna circunstancia, y entre ellas su orientación sexual e identidad de género. Esto es derecho constitucional puro y duro, de primero de carrera a primera de la mañana, un lunes a las 8:30. Es lo primero. Y sin embargo, lo difícil que es que esta idea, que es muy básica, se pueda trasladar a la calle. Al igual que el artículo 14, que reconoce el principio de igualdad y no discriminación, donde nadie puede discriminarnos en ejercicio de nuestros derechos más básicos e inalienables. Insisto, esto es derecho constitucional. Y luego entramos dentro de lo que son las distintas clases de discriminación. Está la discriminación indirecta, directa, múltiple, por asociación o por error. La vamos a ver muy rápidamente. Discriminación directa, pues obviamente cuando una persona es tratada de una manera más desfavorable que otra persona en una situación igual, en situaciones análogas. Indirecta, cuando a partir de una norma o de un criterio o de alguna política activa, pues una persona que pertenece a un colectivo vulnerable no recibe el mismo trato o recibe un trato en desventaja. Y la aplicación de esa norma lo que hace es, de alguna manera indirecta, justificar
esa discriminación con una absoluta falta de legitimidad. Luego podemos hablar de discriminación múltiple, no solamente podemos discriminar a una persona por su orientación sexual, también si es de origen migrante, por el color de su piel, por su clase social, discapacidad, enfermedad. Y no hay una respuesta clara jurisprudencialmente cuando nos encontramos a nivel judicial situaciones en donde no podemos esclarecer cuál es la causa real de ese factor discriminatorio y por tanto nos encontramos en muchas ocasiones con una sentencia absolutoria. Y nos quedamos con los ojos como platos. Yo lo veo con mucha frecuencia a nivel legal. Por asociación, muy fácil. Es aquella discriminación en la que yo no te conozco de nada, pero si te veo en compañía de una persona del colectivo, deduzco que tú también formas parte del colectivo y por tanto también eres susceptible de ser discriminada, de sufrir esa agresión, esa violencia o ese odio. Y luego está la discriminación por error, cuando se discrimina a una persona simplemente por la mera apreciación, que es uno de los pilares en donde se sustenta la definición de delito de odio, que es algo de lo que se habla mucho, pero que no se conoce con la profundidad de vida. Y en muy pocos segundos pues, os explicaré esa pequeña diferencia para que lo podamos entender. Tengo la suerte de poder acceder a muchos centros educativos. Y cuando les pido a los chicos y chicas de los centros educativos el ejercicio que están realizando en ese momento, como es el desarrollar su propio derecho a la educación, siempre les comento lo mismo, sobre todo cuando son charlas dedicadas a la diversidad. Y es que todo modelo educativo tiene que estar basado justamente en esos principios de respeto, de convivencia y de defensa de los derechos fundamentales, de tal manera que no existe un modelo educativo que sea ajeno a la protección y a la defensa de los derechos de todas las personas, ni tampoco la libertad de impartir un modelo educativo que sea ajeno. En este artículo se sustenta la prohibición o la nulidad del derecho del PIN parental, porque no puede existir un modelo educativo que sea ajeno hacia los derechos humanos y fundamentales de todas las personas, seamos quienes seamos. En este artículo está la base de esa nulidad de pleno derecho. No puede existir un modelo educativo en donde se incentive la discriminación ni tampoco la libertad de impartirlo. Y eso es una batalla que estuvimos a punto de enzarzarnos y casi perdimos en algún momento del relato hasta que se pudo reconducir. No voy a entrar en las definiciones de orientación sexual, sexo biológico, identidad de género y expresión de género porque obviamente son conocidas por todas aquellas personas que estamos aquí, también virtualmente, pero sí quisiera recalcar una cosa cuando yo les explico esto a los chavales. Cuando me preguntan, ¿cómo sabe una persona que es, por ejemplo, bisexual? Y les devuelvo, ¿cómo sabes tú que tus ojos son azules cuando te miras al espejo por la mañana? ¿Cómo sabes tú cuál es el color de tu pelo? ¿Cómo sabes tú que eres quien eres? Pues exactamente igual. Esa es la explicación que le doy a los chavales y aunque les cuesta algunas veces, pero al final lo acaban entendiendo que la diversidad es natural. Los colores que aparecen en esa imagen están presentes en la naturaleza, son naturales, son universales. El odio es un constructo y por tanto es artificial. Y eso es lo que tenemos que combatir, no la diversidad. Datos estadísticos para ir muy rápidamente. Pues mirad, hace un par de años desarrollamos unas encuestas de International Human Rights Foundation, que también son la base de mi tesis doctoral, en donde 2.120 personas realizaron una encuesta. La principal causa sigue siendo la violencia sobre las mujeres, las conductas sexistas o machistas seguidas de las situaciones de LGTBI-fobia. Si realizamos esta encuesta en estos días o en esta semana o en las próximas fechas, no van a variar demasiado los datos teniendo en cuenta la muestra que tenemos en la provincia de Jaén, donde yo resido, en donde os he comentado antes, un 96% de infradenuncia, 56 casos atendidos, que representa el 62% de toda la casuística de la provincia, y solamente 2 personas han interpuesto denuncia. Después sigue el resto, pero sí es verdad que dentro de las situaciones discriminatorias que vivimos en nuestro país, al menos esta es nuestra radiografía, la violencia sobre las mujeres, las conductas sexistas o machistas son la primera causa y seguida de la LGTBI-fobia y después racismo, xenofobia y situaciones de discapacidad. Pero sí es verdad que es la segunda causa de acuerdo con esta radiografía. Y cuando nos preguntamos quién es el autor, pues excluyendo a las personas que son desconocidas, si sumamos el resto de porcentajes, nos damos cuenta que el 60% de las personas que cometen la acción discriminatoria forman parte del entorno habitual de la víctima. E igualmente, si hablamos de los lugares en donde se cometen los hechos discriminatorios, también nos damos cuenta de que en el mismo porcentaje o similar también son en entornos donde la víctima se encuentra habitualmente. Por tanto,
¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Que si gran parte de las agresiones, casi 2/3 de las agresiones suceden en entornos donde yo estoy habitualmente, por personas que comparten mi entorno también habitualmente, ¿cuál es la consecuencia más obvia? Esta. Que apenas una persona de cada 10 interpuso denuncia. Esto lo digo claramente sobre todo a los compañeros y compañeras que son profesionales de la psicología y también si hay alguna persona más que tenga formación jurídica. Cuando una persona decide denunciar es porque ya no puede más. Igual que una víctima, por ejemplo, de violencia de género. Cuando una mujer decide interponer denuncia es porque ya no puede más. Ojalá, y de aquí mandamos un mensaje, a la primera se acabó la relación y denuncia. Pero normalmente denuncian cuando ya no pueden más. Y existe mucha casuística. Yo he conocido casos en mi provincia en donde chicos y chicas han sufrido durante años agresiones por parte de su entorno, incluso dentro de su propio hogar, y solamente han sido capaces de denunciar cuando han abandonado ese entorno y a veces después de 20 o 25 años de agresiones continuas. Toda una vida sintiendo el odio y el rechazo por aquellas personas que lo único que tenían que haberle dado es amor, no odio. Pues esa es la situación. ¿Y por qué no se interpuso denuncia? Normalmente por una falta de un asesoramiento inadecuado, por falta de asesoramiento legal, por miedo a las represalias, por falta del apoyo del propio entorno, por pudor personal, por ese sentimiento de vergüenza. E incluso algunas veces, por esa falta de confianza con las fuerzas y cuerpos de seguridad que en no pocas ocasiones, afortunadamente cada vez menos, las personas que son víctimas dentro del colectivo empiezan poco a poco a tomar conciencia de que pueden exigir a las fuerzas y cuerpos de seguridad que les tomen denuncia y que no tienen que infravalorar nunca su testimonio, aunque sea su testimonio lo único que tienen. Yo he llegado a tener casos en donde directamente he sentido, me han comentado chicos que interpuso, creo que te lo comenté una vez, Javier, un chico de la provincia de Córdoba que se acercó a su cuartel de la Guardia Civil de su localidad en una fiesta patronal en verano, había tenido un intento de agresión sexual. Y cuando fue a interponer denuncia al cuartel de su localidad, la gente que le atendió le dijo, voy a intentar identificarlo en un lenguaje muy soez, pero le dijo, bueno, si a ti te gustan los miembros masculinos, ¿de qué te quejas? Entonces, y el chico iba a denunciar un intento de agresión sexual. ¿Qué pasaría si nos encontráramos con esta generalidad de comportamientos cuando estamos hablando de víctimas de violencia de género que van a interponer denuncia y solamente tienen su propio testimonio? Pues tenemos exactamente una comparativa muy similar. ¿Y eso en qué se traduce? Que si usted no me recibe la denuncia, si me vuelve a pasar, tampoco denuncio. Y si comparto mi tiempo habitual con esta persona en colectivo y le sucede algo, les digo, ¿para qué vas a denunciar? Porque a mí me pasó esto, esto y esto. La LGTBI-fobia está detrás de la mayor parte de las situaciones de acoso escolar y ciberacoso. Lo veo en todos los centros educativos, no os estoy descubriendo petróleo, esa es la realidad. Y aquí sí quiero pararme a hacer una pequeña mención a una joven de Navas de San Juan, a la que yo tuve la oportunidad de conocer, se llamaba Nieves. Fue víctima de un brutal acoso y ciberacoso durante meses. Posiblemente su orientación sexual tuvo algo que ver, nunca lo sabemos porque por desgracia también el autor material de todo lo que ella sufrió falleció primero de año y la causa se ha archivado. No va a haber una respuesta, aunque todo el mundo sabía lo que estaba sucediendo, pero nadie dijo nada. Y en muchas ocasiones, cuando hablamos de situaciones que afectan al colectivo sobre discriminación, odio y violencia, muchas personas vemos muchas cosas, pero tenemos ceguera selectiva y sordera selectiva. En el caso de Nieves todo el mundo lo sabía, pero nadie hizo absolutamente nada. Al igual que con cientos y cientos de casos de acoso y ciberacoso en centros educativos sobre chicos y chicas del colectivo, que por desgracia cuando ya no pueden más, y lo vemos en los medios de comunicación, han pasado al menos un par de ciclos de años académicos antes de que puedan interponer o decir lo que les está pasando. No sé cuánto tiempo me queda, voy a intentar ser breve. Me dice que tengo que terminar casi ya por solución de continuidad, porque si no me moñean. Pero sí quisiera manifestar un poco cómo se puede manifestar este odio. Aparte, seguramente lo sabéis de sobra. No solamente está la exclusión social, está la agresión verbal, está la humillación, está esa vulneración del derecho a la dignidad de la persona a través de la amenaza, de la coacción, del acoso y ciberacoso en redes sociales. Por supuesto, las agresiones físicas, de los ataques en contra de la libertad sexual
las propias agresiones sexuales y, por supuesto, por desgracia, el homicidio o el asesinato. A través de las redes sociales hemos encontrado situaciones muy dantescas, sobre todo en centros educativos, con la difusión de bulos en redes sociales, con mensajes amenazantes, con suplantación de estados civiles, de suplantación de identidad en redes sociales, sobre chicos y chicas del colectivo, que les afecta de una forma especialmente particular, dentro de las conductas que reconocemos todos como el sexting, que es el envío de mensajes de contenido sexual a menores de edad, dentro del stalking, que es el acoso cibernético a esa víctima, y por supuesto dentro de lo que es el grooming, que aunque en muchas ocasiones suele haber personas adultas detrás, hemos monitorizado bastantes casos donde esa situación de chantaje a través de redes sociales eran de otros chicos del mismo entorno del chico o chica que estaba siendo víctima, con esa finalidad de decir, si no haces lo que yo te diga, todo lo que tú a mí me has enseñado a través del chat o del Instagram o de las redes sociales lo vas a ver todo el mundo y vas a quedar mal tú. Y me da igual que te duela, que sufras o que llores. Porque para mí no eres una persona igual que yo, eres inferior a mí, porque no tienes mi misma dignidad, no eres un ser humano como yo. Y por tanto no me importa hacerte daño. Esa es la definición del delito de odio, ya para concluir, porque no quiero quitar mucho más tiempo, pero cuando hablamos de delito de odio es básicamente esto, un ataque hacia los derechos humanos y fundamentales de una persona motivada por el prejuicio, basada en los estereotipos y sobre la base de unas características que pueden ser reales o aparentes, esa discriminación por asociación o por error. Y se ataca a la víctima no por quién es, sino por lo que representa. Yo no os conozco de nada, pero si yo soy una persona que soy profundamente islamófoba, que no lo soy, pero pienso que vosotros sois musulmanes, voy a ir hacia vosotros aunque no lo seáis. Yo no te conozco de nada, pero si pienso, por ejemplo, que eres latinoamericana y yo odio a las personas extranjeras, voy a ir hacia ti, aunque no lo seas. Yo no sé si tú eres lesbiana o no, pero como te he visto a lo mejor con algún compañero o compañera que yo sí sé quién lo es, pues voy a ir hacia ti también. Porque aunque no te conozca de nada, detesto y quiero destruir lo que tú representas. Esa es la definición de delito de odio, la más práctica, la que intento trasladar a los chicos y chicas en los centros educativos, en donde estamos viendo cómo las conductas que se reproducen dentro de los centros educativos son exactamente las mismas fuera. No quisiera extenderme mucho más, pero sí por lo menos quisiera decir que todas estas conductas que vienen reconocidas en el Código Penal, todos y cada uno de los delitos de naturaleza privada, son susceptibles de ser aplicados siempre el agravante general discriminatoria por orientación sexual e identidad de género. Todos los delitos de naturaleza privada, incluso un robo, un hurto o un delito de daños en nuestra propiedad, en nuestro coche o en nuestra casa, se puede incluir, al margen de lo que viene a ser el típico delito de odio del 510, de la conducta discriminatoria en los servicios públicos, sobre todo en servicios de carácter sanitario o de las fuerzas y cuerpos de seguridad, y también en la denegación de esos servicios con base discriminatoria en espacios privados, cafeterías, tiendas, negocios abiertos de cara al público. Las consecuencias para las víctimas sabemos cuáles son, por desgracia. Aquí la gran mayoría tenéis formación psicológica, sabéis cuáles son las consecuencias que una persona sufre por sistema, el rechazo de todo su entorno. Ansiedad, depresión, tristeza y algunas veces ataques en contra de la propia vida. Los rasgos visibles son todos conocidos y, ojo, no existe un suelta caballo rey. Yo aquí los pongo por una medida de graduación, por un mero orden, pero yo he encontrado situaciones en donde nadie ha detectado nada y de buenas a primeras, pues el chico o la chica ha aparecido con cortes o bajo los efectos del alcohol o de algunas sustancias para evadirse de la pesadilla que está viviendo en su espacio educativo o en su entorno de trabajo. Para el agresor, pues una vida delincuencial si no se corrige en su etapa adolescente, y en las personas adultas, pues igual, si no se pone un freno, la cosa va más, desde el insulto en la calle o en el espacio educativo hasta lo que viene a ser una auténtica agresión. Y las consecuencias para el grupo que observa son muy claras. Nuestro silencio nos hace cómplices. Nuestra ceguera y sordera selectiva nos hace cómplices. ¿Y cómo tenemos que actuar? Muy fácil, rompiendo siempre la cadena de silencio, no quedándonos callados nunca. Las actuaciones a nivel jurídico son muchas, pero la principal y por encima de todo es interponer denuncias siempre, siempre. Ir rápidamente al centro médico por ese parte de lesiones, después inmediatamente a la Guardia Civil, aportar todos los datos que tengáis, incluso llevándolo por escrito en compañía de un abogado de una persona que sea de vuestra confianza. Y si en algunos casos pensáis que podéis aportar mayor información, lo podéis hacer adelante, lo podéis hacer días siguientes, incluso aportando testigos que en un primer momento nadie quiere decir nada, pero que después van saliendo. En el caso de la chica de San Juan nadie dijo nada, pero cuando fue su funeral todo el mundo sabía con nombres y apellidos quién estaba detrás. Y yo les dije a muchos de ellos y de ellas, ¿y por qué no dijisteis nada?
porque el odio asusta, porque no queremos que nos contaminen, que nos salpiquen con ese mismo odio. Simplemente decir que existe una aplicación adicional que se llama AlertCops, que incluyó en su modificación un botón específico para delitos de odio, que siempre que se activa manda una señal GPS. Yo soy guardián de estos 5 chicos, falta un quinto que nunca lo incluyo, pero sí es verdad que a través de esa aplicación se puede mandar un aviso a las fuerzas y cuerpos de seguridad con una señal GPS que con muy pocos metros de distancia dice exactamente dónde estás, que existen los teléfonos 091, 062 y el 111 también, o el específico de 028 contra el colectivo, que por supuesto también se puede utilizar en el caso de situaciones de acoso, ciberacoso, este teléfono que está asociado en los casos de acoso escolar, y la mayor conclusión es que estamos hablando de una vulneración de derechos humanos, de un ataque a la dignidad, de arrancarnos la condición de personas simple y llanamente por ejercitar el derecho humano más maravilloso de todos, el derecho a amar a la persona que tenemos al lado o a nosotros mismos. Por tanto, no hace falta ser sido víctima para ayudar a aquellas personas que son víctimas. Y la conclusión más importante de todas es que nunca miremos hacia otro lado, que rompamos siempre la cadena de silencio. A fin de cuentas, la humanidad en toda su riqueza, en toda su diversidad, nuestro mayor y más valioso patrimonio. Pues defendámosla, entre todos, entre todas y entre todas. Dice la declaración que todos nacemos libres, iguales, en libertad y en derechos. Y es cierto. Yo también digo que todos los corazones, seamos del color que seamos, latimos exactamente igual. Insisto, exactamente igual. Si alguien necesita algo alguna vez, aquí me encontrará, o en Jaén, o vendré con Javier, con Mariela, con José, con Ana, pero siempre me encontraréis y lo primero que vais a recibir va a ser esto. Hola, me llamo Luis. Antes de empezar, ¿necesitas un abrazo? Porque te lo voy a dar. Muchas gracias. Siento haber ido tan rápido, siento que quizá he comido más tiempo de lo previsto, me culpa, por favor no me martiricéis, y un saludo muy fuerte a quienes nos siguen en streaming. Recordad, todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y en derechos. Muchas gracias y feliz orgullo. Muchas gracias.